Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast, La Tesis Inconclusa. Mi nombre es Julián López Mi nombre es Leonardo. y pues el día de hoy traemos un nuevo episodio, un nuevo tema que estamos planteando para publicar esta semana. El tema es la domesticación del deseo. Pero primero hay que empezar, ¿qué es el deseo? Primero que nada, hay que plantear unas preguntas, como en todo ejercicio discursivo. ¿Estás seguro que lo que deseas realmente viene de ti? ¿O de ¿Proviene alguien de ti? más? Si tu deseo es un animal domesticado, bien entrenado para hablar de moral, para comportarse correctamente, consumir cuando se le ordena, obedecer, al final nuestro deseo está determinado por algo fuera de nosotros o es algo autónomo, algo que nos domina, algo que viene de un lugar del cual no conocemos. Al final, nuestro deseo está construido socialmente o nuestro deseo proviene de algún eje simbólico, de algún lugar raro por ahí. ¿Tú qué Pero opinas? es que, ¿cómo puedes saber que tu deseo es tuyo y no que te lo impusieron tus padres, la publicidad? Creo que en esta época actual donde somos bombardeados demasiado con esta publicidad, marketing, que al final de cuentas es estratégico, porque juegan con nuestra mente, juegan con nuestras emociones. La publicidad no está hecha a la y se va. Obviamente experimentan y saben lo que tienen que hacer, qué colores usar, qué letras usar. Entonces, creo que nuestro deseo está bombardeado y no sabemos realmente qué desear, qué pedir. Sí, efectivamente, eh, hay un condicionamiento respecto a lo que deseamos y a lo que hacemos. Y hay un filósofo que habla precisamente de eso. Su nombre es Michel Foucault. Él plantea que a través de la disciplina se va moldeando la humanidad, va moldeando lo que consideramos como sujeto y al final el poder va ejerciéndose a través de haciéndonos hacer cosas. Va ejerciéndose a través de las prácticas cotidianas y va modificando todo el entorno hasta el punto de que el deseo también, lejos de ser un impulso natural, que esté libre, que se manifieste de forma libre, está atravesado por el discurso, está atravesado por prácticas de disciplina, está atravesado por condicionamientos y al final termina construyendo lo que consideramos una normalidad del deseo, pero también deja fuera a todos esos deseos que no encajan dentro de lo que se considera normal. Y eso es lo que llamamos un enfermo, eso es lo que llamamos un perverso, eso es lo que llamamos como lo no deseable o lo que no es óptimo, ¿no? Y al final se va planteando que el deseo humano ha sido un principal factor para ir modificando lo que el poder quiere hablar, lo que el poder quiere decir sobre las personas. Cuando tú controlas la sexualidad de las personas, cuando tú controlas el aspecto del libidinal de las personas, puedes llegar a modificar o a construir el sujeto que tú quieres para ese determinado tipo de sociedad. Pero ¿quién es el que te dice qué es lo que debes desear realmente? ¿Cómo sabes si lo que tú estás deseando, no sé, deseo un carro, deseo una casa, es realmente lo innato, lo desde el origen? Nacemos, pero nacemos con qué deseo, Pues ahí tenemos que volver al psicoanálisis, ¿no? Al final de cuentas hay pulsiones. pero ¿quién te lo Las genera? pulsiones son aspectos que anteceden a esta cuestión de análisis teórico, de este racional, ¿no? Al final son respuestas libidinales, Ujú. impulsos que buscan desfogar hasta cierto O punto. sea, es natural, ya viene. La pulsión sí, pero el deseo como tal, ya la racionalización del deseo, el concepto que se arma a través de él, de ahí, ya ahora sí está atravesado por estructuras sociales. Sí, sí, o sea, el deseo cambia Ujú. constantemente a lo que nos diga la sociedad. Porque el carro no lo quieres únicamente porque es una máquina perfecta de ingeniería. Ujú. Lo quieres porque representa un símbolo de estatus y ese símbolo de estatus sacia hasta cierto punto tus pulsiones, sacia hasta cierto punto un reconocimiento social, una validación narcisista, sacia hasta cierto punto el deseo del otro. Porque en el fondo no deseamos las cosas por sí mismas, sino deseamos el deseo del otro. Pero en ese sentido, por ejemplo, si seguimos con lo del carro, si deseáramos un medio de transporte más cómodo, que no sea el camión, que no sea caminar, la bici, en esta situación que hace mucho calor, pues es un deseo innato de querer no caminar o no estar en una comodidad.
Pero el hecho de desear un carro de último modelo, creo que es un deseo ya implícito por Sí, la sociedad. Oye, el carro que manejas actualmente no tiene fallas, debes de cambiarlo. Pero la lucha contra el deseo de la sociedad que te impulsa a querer tener un mejor carro, creo que está influenciado demasiado por el marketing, la publicidad. Hay personas que pueden dominar pero ese... es que siempre ha existido, no es antes de que existiera el marketing, al final de cuentas, cuando la sociedad se vuelve compleja Ujú, y el satisfacer las necesidades libidinales, el ujú, saciar los impulsos sexuales, el saciar los impulsos agresivos también, van aumentando su nivel de complejidad conforme la civilización avanza. revolución, ujú, Ya no basta simplemente con el acto de saciarlo, sino ahora se va complejizando y ahora pasamos al mundo de lo simbólico. ujú. El mundo humano, al alejarse del mundo de lo animal, se convierte en el mundo de lo simbólico. Y a veces el símbolo tiene más peso que la acción real. Y también al crecer, porque los deseos son diferentes desde un infante a un adulto. ¿Qué deseos tendría un bebé de, bueno, alimentarse, de sentirse Ujú. cómodo, dormir? Y lo expresa de formas haciendo señas. Pero va en este crecimiento, si este crecimiento, por ejemplo, se diera en un lugar en el que no hubiese esta socialización, donde ya Ujú, existe un mundo simbólico rico, aún permanecería de este impulso, este deseo de una forma infantil hasta cierto punto, una forma libidinal, en donde a lo mejor sí se busca placer sexual, pero el mundo de lo simbólico no se vuelve tan rico. ujú. Cuando hablamos de que de que el deseo se transforma conforme uno va creciendo, es porque vas accediendo a otros mundos simbólicos donde puedes adquirir otra riqueza en la interacción con los demás. Ahí es donde te das cuenta, por ejemplo, que no es lo mismo tener unos luchadores del tianguis, de estos de plástico vaciado, El santo, del santo así, o tener un juguete de Mattel, de un Transformer, el Max de Steel. Hasbro, un Max Steel, etcétera. Pero porque el deseo, el mundo simbólico se va haciendo más complejo. También tu contexto de vida, porque a lo mejor tener el muñequito del santo así es wow en tu familia, en ese contexto, y en la otra familia el Max Steel es un material accesible y para ellos ese material pues cumple ese deseo. Pero ahí lo que hay es un discurso atravesándolo. Porque al final de cuentas, un niño que no está inmerso dentro de la ideología, dentro de esta comparación de clases sociales, le va a dar tanta alegría lo mismo jugar como con unos jugadores, con unos luchadores, perdón, que jugar con Con un un Max Max Steel. Steel. Entonces, no es hasta que entra al mundo social y sus compañeritos dicen, ah, ese trae un juguete caro, es más valioso, hay que brindarle más atención, está más chilo, está más, es más rico en ese sentido es cuando el niño ahora sí desea el deseo del otro y ya no encuentra valor a sus luchadores con los Ujú. que antes jugaba muy bien, pero es porque entró a ese mundo simbólico donde las cosas ahora sí tienen un valor. Sí, y al final de cuentas sigue siendo un muñeco de plástico que están hechos del mismo material, plástico, que tengan forma diferente, pues ya es otra cosa. Y ahí es donde entra una competencia simbólica. Ahí es donde yo digo, no deseas el objeto, no deseas saciar el deseo, lo que deseas es el deseo del otro. Ajá. Lo que deseas es que el otro reconozca en ti o reconozca en lo que estás haciendo o reconozca en que tú estás cumpliendo tu deseo, la posibilidad de que él desee tu vida, de que él desee tu atención, de que él te valide. Es como envidia. No, ni siquiera es envidia, es el reconocimiento, es esta lucha de conciencias en donde a través de esta lucha de conciencias surge el deseo. Pero quieres lo otro, quieres lo que tiene el otro. Mm, es que a veces quieres lo otro o quieres al otro. Es decir, hay un... Nuestra conciencia no va a surgir sola, Ujú, va a surgir de la tensión que existe al relacionarte con los demás. Y en esta tensión que existe, uno busca individualizarse, es decir, no perderse en el todo, no perderse en la nada, ujú. no perderse en la madre, no perderse en el padre y después cuando estás en el grupo tampoco perderse en el grupo. Hay una tensión constante por pertenecer, pero también hay una tensión constante por ser un individuo, ser especial, Lo que ser reconocido. hablábamos la vez pasada, la originalidad, Sí. ser uno mismo, incluso en un grupo social, ser uno mismo. Entonces, si uno se somete y se pierde en el grupo, uno sí va a tener un lugar dentro del grupo, pero no va a ser especial. Entonces, normalmente el deseo es lo que busca, hasta cierto punto, individualizarse. Es decir, buscar el reconocimiento de los demás como alguien especial. Ser Entonces, diferente.
es ser diferente, pero también ser reconocido. Y es que también esta otra persona, por ejemplo, seguimos con lo de los juguetes, que tiene estos, el personaje Max Steel. O sea, suponiendo que es un material diferente, algo que un estatus más alto te permite, entonces la mayoría de los chicos tienen todos muñequitos y del santo, seguimos Ujú. con eso. Y el tener ese Max Steel ya te hace ser diferente. Y es lo que quieres esa sensación, tienes ese deseo de ser la otra persona o lo que tiene la otra persona, pero no de material, sino ese estatus, esa situación, como esa energía, lo que tiene el otro. Entonces Ujú. te quedas en ese deseo de querer más. Es que al final, tú no deseas el Max Steel. No, no. Tú deseas que te digan, ¿qué perro Ajá, tienes el Max Steel? sí. O sea, tú deseas La, eso que tú estás sintiendo. la atención. Ujú. Eso que tú estás sintiendo al desear, quieres que los otros lo sientan al momento de que tú lo tienes. Sí, sí. Y teniendo figuritas del santo, no, Sí, no lo vas a no provocar. lo Y sé. eso mismo pasa con los carros, como O dijiste, las redes sociales. las redes sociales, pero también pasa en el amor. Uy, las O sea, yo relaciones. cuando amo a alguien, quiero que la otra persona me ame. Yo no quiero simplemente tener una interacción. Lo que quiero es que la otra persona sienta lo que estoy sintiendo. Que si yo entrego a la otra persona, también entregue. Que si yo doy, quiero que la otra persona también da. El juego del deseo es una danza de poder hasta cierto punto, ¿no? Pero aquí es cuando no sabemos sobre el amor, ya es un material diferente, porque hay diferentes tipos de amor, al final de cuentas. Sí, pero estamos hablando del deseo. Bueno, entonces, Entonces, diferentes. sí podríamos estar hablando del amor de Eros. Y en ese sentido, ya no es un amor, no estamos hablando del amor incondicional o el amor Ujú, platónico en el que te amo idealmente y busco el bien para ti. No estamos hablando de este amor trascendente, estamos hablando del amor que desea. ujú. Y el amor que desea sí busca el deseo del otro. Ahí sí dirías, yo quiero que me desees como yo te deseo. Sí, y por un lado está la ambivalencia, de que una persona sí busca fundirse con el otro Ujú. en ese mundo de deseo, por eso pretendo que tú sientas lo que yo siento, que ames como yo amo, que te entregues como yo me entrego, pero al mismo tiempo tampoco quiero perderme y por eso busco la individuación, por eso quiero colocarme yo mismo como un objeto de deseo. Por eso está la pregunta, ¿quién ama más? Son diferentes tipos de, no, diferentes tipos, diferentes cantidades de deseo. Ujú. A veces uno desea más que el otro, No, o sea, al final, o deseo sí, es sí, o sea, deseo. y esa es la pregunta, pues, ¿quién ama más? ¿El amante o el amado? ¿Quién es el que invierte más en una relación? ¿Quién es el que está buscando? ¿Quién es el que está recibiendo? ¿Quién es más feliz en una relación? ¿El que está entregando la acción constantemente para provocar una reacción en el otro? Es decir, el que es reconocido después de que hace. Y tiene que ser deseado el 100% todo momento. Es que ese es el detalle. Por eso el deseo y la danza del amor es una danza. No es algo que suceda únicamente uniforme, no es ingeniería. No, no, y no lo expongamos solamente en el amor, porque también, por ejemplo, este dicho que cuando lo deseas y lo quieres, y ya que lo tienes, ya no lo Sí. quieres. Entonces creo que es un juego con la mente, con las emociones, porque la misma publicidad ha jugado con el amor. Las películas, los libros nos dicen, ah, el amor tiene que ser así y así y así. Ujú. Y realmente es diferente. Igual la, pues, pornografía y todas estas cosas te enseñan cosas diferentes de la sexualidad. Y no quiere decir que todo sea así al 100%. No, pues claro que no, es una construcción simbólica, es el mundo de la fantasía, pues. Pero sí establece hasta cierto punto recursos narrativos, si establece narrativas de lo ideal, de Tiene de una época. una base. Y es lo que dice Foucault, ahorita que estaba explicándolo. O sea, cada época produce su normalidad. Y el hecho de que nosotros estemos recurriendo, por ejemplo, a la pornografía, a las novelas, a las películas en general, para construir nuestra idea de lo cómo debe desearse, qué es lo deseable, qué es lo normal que nosotros tenemos que aspirar como deseo, estamos construyendo hasta cierto punto lo que nos va a determinar como sociedad para desear, la normalidad del deseo. ¿Y crees que ese mismo deseo es lo que nos ha hecho, pues, vaya, a la sociedad crecer? O sea, sí, porque al final de cuentas, para poder nosotros alcanzar El la máximo. satisfacción de los deseos, tenemos que cumplir un montón de pasos. Por ejemplo, si yo quiero tener una familia y tener hijos, pues tengo
un montón de pasos que seguir Ujú. que involucran desde mantener una relación con una persona hasta conseguir recursos para poder mantener una familia. Si quiero tener hijos, ocupo también conseguir recursos para mantener a sus hijos y para ello ocupo un trabajo y en mi trabajo tengo que ser un buen profesional y por lo tanto, si soy ingeniero, tengo que inventar cosas y tengo que estar constantemente desarrollando estas habilidades. Dependiendo de lo que me dedique, tengo que empezar a destacar en mi campo. Por lo tanto, esta pulsión libidinal de querer cumplir o saciar un deseo también me lleva a desplegar toda la potencialidad de mis acciones para encauzarlas a obtener un fin. Entonces, si ya tenemos el deseo y a veces podemos luchar contra él y a veces no, o cómo lo manejamos, cómo lo controlamos, cómo domesticamos al mismo deseo, He ahí el detalle, el que muy dilema, probablemente nosotros no estamos domesticando el deseo, sino quien está domesticando el deseo es la estructura social. la estructura social, el Mm, poder, sí, con ujú. esto no me estoy refiriendo al presidente de No, México, al no, presidente de no, Estados Unidos, estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de las empresas. relaciones de poder que se dan, de movimientos ideológicos, de las empresas, de todos estos espacios donde se concentra el poder y que hace que la gente haga cosas. Normalmente dice Foucault que estos espacios producen un discurso. Y ese discurso no es más que proviene no proviene más que del ejercicio de este poder. Y ese poder no es más que la modificación de las prácticas de las personas a través de la disciplina. Y esa disciplina termina generando esta narrativa. Y esa narrativa termina moldeando el deseo, termina construyendo tu subjetividad, cómo te ves a ti mismo, cómo ves a los demás, qué es lo que consideras normal, qué es lo que consideras anormal, y ahí hay una domesticación del deseo. Cuando hay disciplina. Cuando hay disciplina se genera esta parte que es la voluntad Uh y -huh. puedes controlar, bueno, en algún sentido controlarlo, manipularlo para tener un equilibrio, vaya, Pero esa disciplina no viene de ti. viene la sociedad. Sí, o sea, es una disciplina, con la disciplina me refiero que a través de las estructuras sociales que te rodean, a través del ejercicio del poder por parte de otros, llámese gobierno, llámese policía, llámese padres, llámese moral, llámese iglesia, llámese estructuras, incluso donde estamos ahorita, la escuela, hay una limitación a ese deseo, un encauzamiento a ese deseo y por lo tanto una construcción de una normalidad del deseo. Por lo tanto, todo lo que tú ya estás deseando tiene que entrar para ser normal dentro de estas estructuras. Es decir, por ejemplo, tú sí puedes desear una novia, pero no te la puedes robar y te la puedes llevar al rancho. Ujú. Tienes que ir a hablar con su papá, o tienes que ir respetando su libertad. Pero en esta época, En esta porque época sí, o antes, sea, cada época produce ujú, sus propios sus deseos, propios discursos, sus propias subjetividades y por lo tanto la normalidad de lo que es ¿no? deseable. Los niveles del deseo Uh -huh. por época son acorde a sus ámbitos sociales, su contexto, porque lo que deseaban antes ya no es lo que se desea ahora. De hecho, eso es lo que menciona. Por ejemplo, él habla, él tiene un libro que se llama Historia de la Sexualidad y ahí plantea cómo ha ido cambiando las concepciones respecto a la sexualidad. Uno podría pensar que siempre ha sido tabú Ujú. y dice, no, la sexualidad es de lo que más se habla y de lo que más se ha producido conocimiento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la época medieval, nos vamos a dar cuenta de que en los confesionarios católicos existían estas tablas de pecado. Mm. Entonces, estas tablas de pecados de lo que hablaban era de sexualidad. ¿Qué penitencia debía tener, por ejemplo, un pecado? El pecado de coitus interruptus en latín. ¿Cómo se llama? ¿Qué penitencia debe haber para el pecado de sodomía, por ejemplo? Ujú. Es decir, había un discurso en base a la sexualidad, pero siempre se ha hablado de sexualidad, pero siempre ha habido modos correctos de hablar de la sexualidad. En este caso, por ejemplo, en la Edad Media, era en latín. Ujú. Entonces, aquello que estaba en latín, que estaba escrito en latín, con términos en latín, de forma enunciando lo que la iglesia consideraba anormal, era considerado bien, se hablaba bien. Entonces tú podías hablar en las universidades diciendo, efectivamente, hay que considerar que es un pecado el coitus interruptus. Es decir, cuando uno interrumpe la relación sexual. Lo podías decir en un salón de clase y todos te iban a decir, efectivamente, nadie se iba a escandalizar porque hablaras de sexualidad en una universidad medieval. Ujú. ¿Sale? Pero había una forma correcta, un lenguaje correcto para poder hacerlo. Lo que sucede es cuando pasamos nosotros de la Edad Media ahora sí a una modernidad, el discurso de la sexualidad dejó de ser un discurso religioso para pasar a ser un discurso médico. Y luego también no todos tenían ese acceso a la educación. Uh -huh, Si claro. seguimos con la época medieval, solo los que entendían el latín o los que estaban en esas reuniones donde se profesaba esta
información. Y sin embargo sí se hablaba de sexualidad. Sí, sí, se hablaba, pero no era accesible para Sí era todos. accesible para todos, es lo que dice. ¿Desde dónde? Desde el confesionario. Ah, bueno, en esas situaciones sí, cerrados, pero me imagino yo al señor del pueblo que estaba muy lejos, pues no sabía de esto. Sí Y, sabía, es que ese es el detalle, que en cada pueblito, por más alejado que estuviera, había alguien que sí estaba generando un discurso en torno a la sexualidad y que sí hablaba libremente de sexualidad. pero en ese sentido me refiero a si estaban hablando correctamente o adecuado. Ujú. O sea, tabú no, había hasta cierto punto, pero se estaba hablando del tema. Entonces, lo que dice Foucault es que a partir de la Edad Media, a través del confesionario es donde empieza la moral sexual. Antes de eso, la iglesia no se metía en la vida de las personas. Es decir, anterior al Concilio de Trento, cuando la confesión, más o menos en el 1500, cuando la confesión se comienza a extender ahora sí como una práctica común en la Iglesia Católica, o en el resto de denominaciones cristianas también, es cuando se empieza a construir una moral de la religión a partir del control de la sexualidad de las personas a través de la confesión. Antes de eso, era un poquito más libre. Es decir, el discurso de la sexualidad no se ve extendido en lo que se conoce como un biopoder, que es un control sobre la vida de las personas. Ujú. Entonces, ¿crees que nos han controlado por nuestra naturaleza sexual? Uh -huh. El deseo a la misma sexualidad y ellos, los símbolos del poder, empresas, gobiernos, no uno solo, sino completos, han controlado al ser humano en base a este sentido de, oye, yo te voy a decir lo que tienes que hacer en relación a la sexualidad, al modo de vivir, al modo de alimentarte, porque Sí, también ha sido un modo de control. es bien curioso ahí, porque, por ejemplo, coincide con el cambio de época, ¿no? Ujú. A partir del 1500 entramos a la modernidad, hay un cambio de época. Y por lo tanto, con ese cambio de época, nos damos cuenta que no necesariamente los discursos, con el cambio de época, había un discurso en la Edad Media, ¿sale? En la Edad Media había un discurso en los cambios de época y por lo tanto, bueno, se me fue la idea. Voy a esperar un tiempo y grabamos. Durante la Edad Media había un discurso que se manejaba, ¿no? En este caso, por ejemplo, estaba el feudalismo. Los nobles poseían una moral particular. Ellos eran superiores a los demás porque estaban elegidos por Dios. Según ellos. No, es que en el discurso popular ellos Ujú. estaban elegidos Sí, por sí. Dios. Entonces ellos no ocupaban diferenciarse de los demás porque ya eran diferentes por ser de sangre azul, de nacimiento. ¿Qué es lo que sucede a partir del 1500? Comienza la incipiente creación de un capitalismo que va surgiendo los burgos en la Edad Media, comienza el Renacimiento. Ahora los ricos ya no son los nobles, los ricos son los burgueses. Comienzan a acuñar tanto poder los banqueros, comienza a partir de ahí a desplazarse la élite hacia otro sector. Entonces los nobles tienen que encontrar una forma de diferenciarse de otros ricos. Entonces, si ya no soy diferente porque Dios me eligió, ya no soy diferente porque soy rico, ahora soy diferente porque soy moralmente superior. Entonces, ¿qué va a suceder? A partir de ellos van a imponerse una moralidad a sí mismos que los aleje del vulgo, que no controla su sexualidad, para manifestarse ellos como superiores. ¿Qué es lo que va a suceder? Estos burgueses van a decir, yo quiero ser noble. Crean sus propios rangos y Uh -huh. quieren elevar, quieren Y a hacer partir de esa ahí diferencia se colocan ellos como el objeto de deseo moral. para que todos quieran ser como ellos, pero Exactamente. no pueden llegar a serlo. O muy Pero difícil. todos terminan asumiendo esa moral sexual. Entonces, con el paso del tiempo y a través de la disciplina, a través de estas estructuras de poder, esa moral sexual que se crea como un acto elitista termina bajando a las bases como un acto de disciplina, de disciplinamiento, de control social, Y es donde estamos ahorita, hasta cierto punto. controlados. Hay varias formas en las que a lo mejor podemos salir. Entonces, al final, el biopoder es esta manipulación de nuestros deseos Ujú. a través de la disciplina para que busquemos nosotros mismos perpetuar las estructuras de poder que nos tienen ¿Y dominados. cómo crees tú que podríamos, vaya, mejorar nuestra disciplina, tener fuerza de voluntad, generar este cambio en cuestión de lo que deseamos? Es que al final es un cambio de subjetividad, no es dejar de hacer las prácticas, Ujú. no es dejar de desear, sino entender el por qué estás deseando y como un acto de rebeldía, tomar control de ese deseo.
Yo había entendido alguna vez que el deseo te ayudaba a querer superarte, a querer ser mejor, a querer cambiar tu situación, porque el deseo te ayudaba al menos como ser humano Ujú. en esta cuestión de, vaya, si aspiro a ser más, eventualmente voy a seguir estos pequeños pasitos y voy a llegar a hacer eso. O quizás nunca llegue, ¿no? Pero al menos te saca de donde estás en esa situación. Ujú. Entonces, el hecho de tener esta voluntad, esta disciplina de hacer estos pasitos, te hace llegar a ese punto. Pero la disciplina no es otra cosa más que reprimir el deseo hasta cierto punto o sublimarlo por otros medios. Al final, el gran detalle es quién está moviendo los hilos del deseo detrás de esta maquinaria social. ¿Por qué necesito una casa? ¿Por qué necesito un carro? ¿Por qué necesito perpetuar las estructuras sociales que siguen controlando el deseo de las personas? El por qué. Sí, o sea, la disciplina es precisamente lo que dice Foucault. Ya ni siquiera ni siquiera estoy cuestionando el hecho de reprimir mis emociones y controlar mi deseo para lograr lo que quiero. Estoy asumiendo por completo lo que la sociedad me está imponiendo y estoy tomando el caminito. Es que tú eh, lucha en contra de tus impulsos negativos, domínate a ti mismo y gana un chingo de dinero. Sí, Al final de cuentas es un discurso capitalista. sí. Al final de cuentas sí es, estoy asumiendo por completo la estructura de poder que ya existe y estoy entrando al jueguito. Y luego, aunque ellos lo digan, no quiere decir que sea cierto, que Ujú. sea lo correcto o que digas tú, ah, eso me está haciendo creer yo que es mi deseo, pero realmente es Ese el es el detalle. deseo de ellos. ¿Y por qué no? ¿Por qué ya lo asumimos como el camino ideal o el deber ser? Porque el poder, cuando es ejercido sobre las personas y cuando el poder es asumido ya como la realidad que nos atraviesa, termina generando la subjetividad. Termina construyendo la forma en la que vemos el mundo y la que nos vemos, y en la que nos vemos a nosotros mismos en relación con el mundo. Por eso ni siquiera lo cuestionamos. Por eso ni siquiera cuestionamos qué estamos deseando y el por qué estamos deseando. No cuestionamos la relación que tenemos con el poder ni la relación que tenemos con el deseo de los otros. ¿Por Lo qué, asumimos, por qué deseas lo que deseas? ¿sí? Quizás son otras personas las que desean por ti y tú crees que estás deseando, pero no. Y es que precisamente deseo el deseo de los demás. Quizás en esta plática, explicación, podríamos llegar a este punto donde, vaya, el deseo el deseo real, digamos, el deseo del origen. Podríamos tener que sumergirnos dentro de uno mismo para poder encontrar ese como deseo, realmente el deseo que deseamos, no el deseo que desean otras personas por nosotros, Ujú. o otras empresas, otros gobiernos, como esa situación de vaya, realmente, ¿qué es lo que sí deseo? No deseo el carro o un carro No. nuevo, deseo un medio de transporte. Entonces, con una bicicleta eléctrica podría Ujú. cumplir ese deseo. Pero realmente el deseo de otras empresas es que desees un carro completo. Sí. Entonces, es como meditarlo, como ponerlo sacarlo del contexto, ver lo subjetivo, lo objetivo, qué está ahí, el origen, y cuáles son nuestras necesidades que sí deberíamos de cumplir como deseo. Es que al final todo recae en la resistencia. Una vez ya te das cuenta, ¿En la voluntad? no en la resistencia, ni siquiera es la voluntad, es la resistencia. La resistencia vendría siendo, después de que tú te das cuenta de estas estructuras, después de que ya puedes separarte un poquito y analizar la época en la que estás viviendo, la forma en la que se ha llegado como resultado a estos valores morales, la forma en la que se ha llegado a estas estructuras de dominación, y una vez ya las identificas, es donde puedes empezar a plantear cómo resisto. ¿Cómo resisto al poder? ¿Cómo resisto a estos discursos que quieren meterme dentro de una normalidad y que quieren capitalizar mis fuerzas pulsionales y mis fuerza física y mi fuerza vital Ujú. para lograr objetivos que únicamente benefician al poder y perpetuar así las estructuras? Una vez eres consciente, buscas estas resistencias y muchos se pierden en la búsqueda de esta resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia puede ser, hay que tumbar a los que están en el poder, pero te das cuenta que al tumbar a los que están en el poder, lo único que estás haciendo es replicar la misma estructura de violencia. Cambias a unos y quedan otros, porque el poder, como dice Foucault, no se tiene, el poder se ejerce. Entonces, al final, cada época está produciendo estos focos de poder. ¿Qué va a pasar aquí? Después de esto, Foucault, por ejemplo, se va a dar cuenta que la única forma de resistir es tú tomar el control y administrar tus placeres.
Es decir, lo único que podría hasta cierto punto crear resistencia es el cuidado de sí mismo. Y no es una resistencia que va a destruir el poder que está afuera. ¿Sale? Pero está complicado. Lo que dice es que hay pequeños espacios en los que uno sí puede crear resistencia. Y esos espacios normalmente son el cómo yo me autodefino a mí mismo y reconstituyo mi subjetividad. Es decir, hago un ejercicio de subjetivización a través de la administración de mis placeres. Ok, ese sería el punto para la resistencia. Sí. Y Re- para liberar un poquito el deseo y el goce del biopoder. resistirnos a lo que nos están atacando. Sí. Pero esta resistencia no puede ser represiva. O sea, no puedes reprimir tu propio deseo para resistir al poder. Tendrías que buscar formas de poder transformar ese deseo y sacarlo por medios que no alimenten la estructura de poder. Ujú. Otro tipo de, o sea, tu deseo, mantenerlo, pero cambiar, modificar eso, para no reprimirlo, para Modificar la narrativa que te hace gozar. el contexto. Modificar, y es que ni siquiera es tu contexto, es en relación contigo y a lo mejor con otra persona. Es en pequeños grupos de poder que también quieren resistir al poder, crear nuevas estructuras de poder alternas al poder. Como mejorar tu comunidad, Por ejemplo, el tu grupo familia, tu social. comunidad, tu pareja, tu grupo social, pero en aspectos que no se conviertan en algo que replique lo que ya se convierte en algo represivo, Sí, pues sí. espacios de libertad. Y esos espacios de libertad pues llevan a, por ejemplo, experimentar el goce, el amor, el deseo de una forma más libre, más entregada, más consensuada, Un deseo original. sin represión, por ejemplo, ¿no? Comunidades que permitan liberarse, por ejemplo, de este deseo capitalista, que permitan plantear relaciones más horizontales, menos verticales, donde el deseo a lo mejor se vuelva simplemente la convivencia. Pero el gran problema, dice, es que estos espacios de resistencia se convierten en espacios muy pequeños, muy aislados y muy periféricos. Porque en el momento en que tú los quieres trasladar al centro y quieres que más personas pertenezcan, dejan de ser ese espacio de resistencia para convertirse en la normalidad. Y entonces las estructuras de poder lo absorben. Sí, vuelves, se vuelve un ciclo. Uh -huh. Regresas al punto donde Sí, saliste, vuelves a hacer ese mismo punto dictatorial, sí. entonces te conviertes en lo que juraste destruir. Y algo que me parece bien canijo es que estos dispositivos de control que modifican nuestro deseo, que modifican nuestra forma de actuar, se intensificaron bien machín con las redes sociales. Uy, la tecnología actual, el medio de difusión masiva, cómo impacta en este punto del mismo deseo, Uh -huh. donde eres bombardeado de nuevo. Entre más evolucionamos, más nos desarrollamos y lo que comentabas ahorita, pues la época, el contexto social cambia y ahora en la actualidad donde pues la misma evolución, desarrollo social, pues hace que el deseo ya sea más complicado no de suprimir, sino de modificar, de controlar, de domesticar, vaya la palabra. Entonces, creo que la misma tecnología no nos juega a favor en este caso. Y es que se convierte. El gran detalle, decía Foucault, es que antes quien controlaba el deseo no se metía a tu casa. Y ahora Es sí. decir, antes las comunidades estaban alejadas, etcétera, etcétera. Entonces el deseo y sobre todo el goce sexual era algo muy libre que se daba en esta interacción entre las personas por mutuo acuerdo, por cuestiones donde se despogaba muy fácil y muy Ujú. rápido el deseo. Que va a cambiar la situación cuando la iglesia comienza a entrar un poquito Un a po- moralizar a un las personas poquito o mucho. a través del confesionario. Sin embargo, aún así, tú tenías que ir a hingarte al confesionario para hablar de sexualidad. Ahí hay un ejercicio de poder, ¿sale? En donde tú mismo vas hacia el confesionario, te arrodillas ante el sacerdote y tú mismo, sin que te lo pidan, empiezas a contar todos tus pecados, que pues en general son pecados sexuales. ¿Cuál es el detalle? Que a partir de ahí se crea ese discurso sobre la sexualidad, hay una moralización y por tanto hay un control y una represión de estos deseos para encaminarlos hacia los fines que la iglesia quiere, que son la reproducción de las personas únicamente, no el placer y el goce. Luego, ¿qué sucede? Este deseo
este discurso sobre la sexualidad se traslada, como dijimos, a las universidades, al aspecto académico, se traslada a los consultorios de los médicos. Ahora ya no se habla de la sexualidad únicamente en el confesionario, sino ahora también en la consulta médica. Oiga, disculpe, ¿cómo anda usted de sus problemas de erección? Oiga, disculpe, ¿cómo anda usted de fertilidad? ¿Está disfrutando? ¿Está teniendo interacciones sexuales positivas? O sea, ahora la sexualidad se habla en el consultorio Ujú. Y todo es también negocio, y todo es negocio. porque las deficiencias, problemas, obviamente causados también por mala alimentación, las condiciones climáticas, Ujú. contexto social. Entonces, al final se vuelve un negocio y redondo. Sí, Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos aquí, Julián? sí, está bien. Que en conclusión, o sea, sé que este tema puede dar para más, Está muy denso también. sí está fuerte. Y nos faltó hablar de psicoanálisis y nos faltó hablar Sí, de... recuerden que los temas, pues sí, ojalá pudiéramos ser parte 2, parte 3 de los temas, pero creo que llegamos a un punto en este caso, quizás luego lo podamos abordar más profundo. ¿Qué conclusión podrías dar en esta cuestión de la domesticación del deseo? Que se pregunten de qué forma sus deseos están siendo manipulados por las estructuras de poder y que encuentren formas de encontrar satisfacción desde la libertad y no desde el cumplir con lo que otros quieren que yo haga. Me gustaría llegar al punto en el que despierten este pensamiento crítico sobre qué estamos haciendo, qué Ujú. estoy haciendo yo, no, qué estoy deseando yo, cuál es mi origen de pensamiento, no lo que están pensando por mí o que quieren que yo desee, las empresas, los gobiernos. Entonces, como este despertar realmente interno, humano, eso me gustaría llegar a las demás personas. Entonces, pues de mi parte es todo. De mi parte también, No olviden suscribirse, comentar. apoyar el podcast, compartirlo con quien crean que les parezca interesante. Y pues nada, esto fue un episodio más de la tesis inconclusa. Mi nombre es Julián López. Mi nombre es Leonardo. Si están escuchando esto o viendo esto, tengan bonito día, bonita tarde o bonita noche. Hasta la próxima.